Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, desde tiempos bíblicos Juan el Bautista predicaba a la multitud diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista invitaba a todo el mundo en todo lugar, a tiempo y a destiempo, para que las personas se arrepintieran de sus pecados y que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista tenía la carga, tenía la urgencia por las almas que se arrepintieran. Pero hoy tal parece que se ha perdido esa urgencia de predicar acerca del arrepentimiento y de los últimos tiempos de acuerdo a las Escrituras. En la palabra de Dios nos da un ejemplo específicamente en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:1 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Aquí Jesús nos explica cómo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir a su esposo. Y para enseñar a todos los creyentes a que se estuvieran totalmente alertas y no confiados, porque nadie sabe si habrá un mañana. Dice la palabra: porque ni el día ni la hora sabemos en que el Hijo del Hombre ha de venir por los suyos. También Mateo 25:1 al 4 nos dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora vamos a colocar ese pasaje bíblico que acabamos de oír en un ejemplo práctico en la parábola. Y lo asemejamos a 10 creyentes, 5 de ellos prudentes, pero 5 de ellos imprudentes. Los creyentes prudentes se anticipan para el día en que llegue su Señor, o sea, se preparan, toman su Biblia, la armadura de Dios, oran al Señor, leen su palabra, leen y aplican la palabra de Dios y salen a predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo con esto la voluntad de Dios, porque desean verle cuando Él regrese. Básicamente cumpliendo Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por otro lado, los creyentes insensatos prefieren dormir más tiempo. Ven todas sus redes sociales, comparten cadenas de mensajes sin discernimiento alguno, comen mucho, vuelven a dormir y al anochecer salen con sus amigos a divertirse. Dice la palabra de Dios en Mateo 25:5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero sigamos, hermanos, con este pasaje contextualizado en la actualidad con los 10 creyentes. Los 5 creyentes prudentes daban gracias a Dios por lo que habían logrado evangelizar y cosechar durante el día, para la gloria de Dios. Y después de meditar la palabra de Dios y sus bendiciones, se acostaban a dormir. Mientras que los 5 creyentes insensatos comieron y comieron, y luego bebieron y bebieron, y más, y más, y más. Se embriagaron y se durmieron.
Al día siguiente ellos, los 10 creyentes, escucharon que pronto llegaría el Señor. ¡Ah! Y se comenzaron igual que el día anterior. Los 5 creyentes prudentes se volvieron a preparar para estar listos. Y los otros 5 creyentes insensatos durmieron hasta tarde, sabiendo que su Señor no tardaba en regresar. Mateo 25:8 en adelante dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien ustedes a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Retomemos el ejemplo nuevamente de nuestro paralelo bíblico contextualizado a la actualidad, con los 10 creyentes sensatos e insensatos. Sería entonces que durante el día los creyentes insensatos se relajaron y preguntaron a los creyentes prudentes que para qué salían a evangelizar, si con ser buenas personas era suficiente. Pero los creyentes prudentes, sin hacer caso al acoso y las burlas de los otros 5, continuaron haciendo la voluntad de Dios en el ir y hacer discípulos. Y los creyentes insensatos se quedaron burlando. Pero al finalizar el día, salieron con sus amigos a divertirse nuevamente y no regresaron por la noche, sino hasta el día siguiente. Mientras los creyentes insensatos estaban fuera de la casa divirtiéndose, llega su Señor a los 5 creyentes prudentes que estaban en la casa esperándolo. Su Señor se los llevó con él a las bodas del Cordero y cerró la puerta. En la palabra de Dios dice Mateo 25:11, después vinieron las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, ahora retornemos a nuestro ejemplo. Dice que al regresar los 5 creyentes insensatos a casa, no encontraron a nadie, porque los creyentes sensatos ya habían partido con el Señor y todo en la casa estaba en silencio. Todas las pertenencias de los creyentes prudentes estaban ahí. Y también vieron una Biblia que estaba abierta con unos textos bíblicos subrayados. En uno decía: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero en otro decía: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y es cuando los creyentes insensatos en ese instante lloran, gritan y se desesperan impotentes. Toda su autosuficiencia y su prepotencia se les viene al piso. ¿Por qué es aquí cuando entendieron que habían sido dejados atrás? Entendieron que no era suficiente creerse buenas personas, sino hacer la voluntad de Dios, de llevar el mensaje a tiempo y a destiempo, tal como lo hacía Juan el Bautista. La palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los imprudentes decían conocer al Señor y decían Señor, Señor, pero no hacían la voluntad y no entraron al reino de los cielos. Hermanos, como dicen algunas películas, cualquier parecido con la realidad. Amigo que me escucha, semejante así será en nuestros días. El mensaje, hermano, no cambia porque Dios no cambia. Y lo que está escrito en la palabra de Dios, está escrito en la palabra de Dios.
El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y esa escritura se cumple. Conclusión de la operación. Para los creyentes consagrados en Cristo, el mensaje de urgencia es el velar, porque el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. Solo nuestro Padre Celestial sabe. Esto es su eslogan de lucha. No sabemos en qué momento ha de llegar nuestro Señor. Y acontecerá que será semejante a los días de Noé. Así el remanente escogido por la gracia entrará al arca, será arrebatado del mundo y Dios cerrará la puerta. Asimismo será semejante donde uno será tomado y el otro será dejado. Dios advierte e invita a sus hijos a velar y estar preparados en todo momento para que en el instante que Él recoja a su remanente escogido, nadie se quede. Porque después de que esto acontezca, vendrán 3 años de terror, 3 años de calamidad y después de esto será el fin. Arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás preparado para irte con el Señor y no ser dejado atrás? El momento de cumplir la voluntad de Dios en el ir y hacer discípulos es ya, es ahora, en este instante y no es mañana. Por eso aceptemos a Cristo y si ya lo has aceptado pero la tarea no la has hecho, reconcíliate con Él. Porque Él es un Dios de nuevas oportunidades. Oremos. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de ingresar nuevamente a tu redil. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y mediante la llenura del Espíritu Santo, lléname como uno de los tuyos. Y yo me comprometo a honrarte, a alabarte y glorificarte por el resto que me quede de vida. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.